Loki ha convertido los miércoles en los nuevos viernes, gracias a su nueva serie que está en Disney Plus. Realmente me encanta cómo es que han logrado rescatar a Loki de la historia del MCU y traerlo nuevamente a la vida gracias a los cambios de líneas temporales. Pero esto trae consigo sus problemas, en este caso, Lady Loki. Ella es la actual villana de esta serie, tal vez haya más, pero en el momento en el que salió en escena dije, tengo que hacer esa corona. Así que hoy vamos a construir la corona de Lady Loki. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, este canal está hecho para ayudarte durante todo el proceso para hacer tu propio cosplay, de inicio a fin. Soy CK y esto es CK Cosplay. Primero comenzamos haciendo la plantilla. Para esto necesitamos una imagen de referencia. La única imagen de referencia que tenemos de Lady Loki hasta ahora es la del capítulo 2 de la serie de Loki. Comenzamos trazando la parte media de la corona, agregando las líneas de detalle que después se pasarán a la goma eva. Ahora agregamos los laterales que sostendrán los cuernos de la corona. Para los cuernos vamos a utilizar tres caras, una que será la parte baja, la cual se curveará hasta alcanzar la punta, y las otras dos que serán los laterales. Al forzar el estiramiento de la goma eva hará que se curvee mejor. Cortamos los patrones. Y ahora pasamos cada una de las partes a la goma eva. Comenzamos por la parte de los cuernos. Primero cortamos la parte baja de los cuernos, luego los laterales. Vamos a necesitar dos piezas de esta. Y ahora con el Mototool hacemos un pequeño bisel en los interiores de cada una de las piezas. Esto va a hacer que tenga esa sensación triangular durante todo el cuerno y que la unión sea aún más suave. Y antes de pegarlos vamos a moldearlos un poco con la pistola de calor. Al aplicarle calor, la goma eva se hace flexible y moldeable, y al enfriarse mantiene la forma que se le ha dado. Eso te facilitará pegarlos y también te permitirá que tengan la forma adecuada una vez listos. Ahora sí aplicamos el pegamento de contacto en cada una de las piezas. Ya que el pegamento de contacto de los cuernos ha secado, comenzamos a pegarlos. Comenzamos pegando desde las puntas, primero suavemente sin estirar. Una vez que llegamos a la parte media, ahora sí estiramos los cuernos laterales para que obliguen a la parte inferior a curvearse. Hacemos lo mismo con el otro lado y terminamos pegando la línea media donde se unen los dos laterales. Si alguna de las partes no quedó muy bien pegada, podemos pellizcarla un poco para asegurar que pueda tener la firmeza necesaria. Y con esto ya tenemos el cuerpo del cuerno armado. Ahora sí cortamos la parte de la corona. Como solo hicimos la mitad de la corona en la plantilla, vamos a darle la vuelta para poder cortar la otra parte. Eso te asegura que la figura sea simétrica, teniendo la misma longitud de cada lado. Ya cortada, la extendemos para ver qué tal se ve. Ahora cortamos la parte media de la plantilla de la corona para poder generar las siguientes secciones. Vamos a hacer dos copias, una en foamy de 3 milímetros y otra de 2 milímetros. Como es solamente la mitad del patrón, lo volteamos para poder hacer la copia en espejo. Cortamos los laterales que nos quedan y tenemos lista la pieza de en medio. Cortamos la pieza de 3 milímetros a la mitad y con la herramienta rotatoria le hacemos un pequeño bisel de cada lado para que cuando la peguemos podamos generar también esa elevación en la parte media. Aplicamos el pegamento de contacto en cada una de las piezas y esperamos a que seque. Y ahora comenzamos a pegar cada una de las piezas de la corona sobre la base de la misma. Para los cuernos es más fácil pegarlos con pegamento instantáneo. Pegamos una pequeña cinta de goma eva de 2 milímetros alrededor del primer cuerno. Cortamos el excedente y pegamos la punta que queda. Para cubrir esa unión agregaremos un pequeño cuadrito de goma eva de 2 milímetros, tal y como se muestra en la imagen de referencia. Y también agregaremos otro del otro lado. Para el cuerno roto vamos a utilizar la base de un cuerno que hemos cortado. Le pegamos una tapa de goma eva de 4 milímetros, la cual igualaremos con la herramienta rotatoria y con la misma herramienta le daremos pequeños golpecitos hasta que tenga la apariencia de haberse roto. Ya solo nos falta sellar la goma eva con calor para que pueda recibir su capa de pintura. Después de este proceso puedes sellarlo con alguna pintura plástica en spray como Plastidip, aunque no siempre es necesario. Y es momento de aplicar la pintura metálica. Asegúrate de que todos los pequeños cortes estéticos que hemos hecho y que se han expandido con el calor puedan ser rellenados correctamente con pintura. Y ya que está la corona pintada se ve bastante bien, sin embargo aún le falta algunos detalles. Hacemos una combinación de agua y pintura café y la aplicamos sobre toda la corona. Mientras aún está fresca, utilizamos un trapo para retirar el excedente.
Esto le dará un toque de envejecido y con cierta suciedad, al mismo tiempo que resaltará el volumen de la pieza. Y luego, utilizando un pincel seco y un poco de pintura dorada, damos ciertos toques en las partes que sobresalen de la corona, para simular rasguños y dar ciertos toques de brillo. Estos pequeños detalles, aunque pareciera ser que no van a ser visibles, realmente le dan mucha vida a la corona. Y así es como se ve la corona terminada. Y dime, ¿qué te pareció el resultado final? Si te gustó, puedes encontrar las plantillas aquí abajo. También puedes encontrar otros videos relacionados a la goma eva, y si aún no te has suscrito, suscríbete aquí. Soy CK y nos vemos en el próximo video.